Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del por qué y del para qué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. Hoy estaremos hablando en este podcast vídeo, primera parte, del Dios de Baruch Spinoza y el mío también, el de Iván Menahén, pero sustancialmente colocando el énfasis en los prejuicios o atributos que el hombre le confiere o le asigna a Dios, analizados y deconstruidos a la luz y racionalidad de Baruch Spinoza. En este sentido, dicho análisis busca escarbar en las profundidades los sentidos hiperconstruidos por el sistema o el poder para desocultar lo que se oculta o ver lo que no se ve de los atributos que el hombre terrenal le confiere a Dios y eliminarlos, desarticularlos o tocarle los cimientos para que se derrumben. Filosofía del martillo. Recuerda que la objetividad es la mejor arma que tiene el poder para naturalizar sus ideas e interés y hacernos creer que es verdad o es necesaria. Por eso, el problema no es que la gente carezca de educación, el problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado, pero no están lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. Eliminando y desarticulando prejuicios o atributos que el hombre terrenal le confiere o le asigna a Dios, a la luz y racionalidad de Baruch Spinoza. El primer prejuicio que se pretende eliminar es el siguiente. Hay quienes representan a Dios como un hombre viejo, compuesto de cuerpo y alma y sometido a pasiones. Pero los excluyo de mi consideración, pues todos cuantos han examinado de algún modo la naturaleza divina niegan que Dios sea corpóreo somático, un Dios humanizado, pasional, caprichoso y con grandes barbas, antropomorfo. Este primer prejuicio quedará eliminado con el conocimiento racional de Dios que Spinoza expone en la primera parte de su Ética. En un primer momento, la definición de Dios por su parte toma la siguiente forma. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Spinoza tiene una concepción monista de la realidad, ya que defiende que solamente está compuesta de una sustancia infinita que ocupa todo y la define como Dios o naturaleza. Dicha sustancia es paradójica, ya que a su vez comprende la unidad y la infinita multiplicidad. Por ello está compuesta en una primera instancia de infinitos atributos, de los cuales, según Spinoza, solamente conocemos dos: pensamiento y extensión. En una segunda instancia, la sustancia está conformada por infinitos modos que puede decirse son las infinitas manifestaciones o composiciones de los atributos. Puede ayudar a la comprensión de esta sustancia entendida como Dios o naturaleza el imaginarla como si de cajas chinas se tratase, es decir, una dentro de otra, pero a la vez formando un todo. Sin Dios es imposible la existencia de los atributos y sin la existencia de estos los modos tampoco. Por lo tanto, el sistema de Spinoza es conocido como panteísmo, ya que en él puede decirse que todo está en Dios. Pan, todo, teísmo, Dios, porque en una primera instancia es lo que sostiene a los atributos y a los modos. Pero también en el panteísmo todo es Dios, porque sustancia, atributos y modos son todos uno.
No obstante, Spinoza no creía en un Dios trascendente, simplemente creía en un orden natural en sí. Dios para él está en la realidad. Está ahí porque Él es la realidad, al menos en el sentido de que fuera de Él no hay realidad alguna. Además, es un Dios no creído sino sabido, ni tampoco es el Dios de la providencia sino el Dios de la necesidad. No es el Dios que crea libremente, sino el Dios que se expresa en los productos que se siguen de Él con rigor geométrico. Asimismo, según Spinoza, también existen características que diferencian los tres niveles: sustancia, atributos y modos. La sustancia, Dios, naturaleza, entendida de forma separada, está compuesta por una sola esencia llamada la existencia. Así puede entenderse que la sustancia ha existido, existe y existirá de forma constante. Esta sustancia se define por causa sui, es decir, es una sustancia que se autogenera constantemente y que siempre se mantiene de manera necesaria o es la causa de sí mismo no causada por otra. Por eso, por un lado, esta sustancia es causa eficiente y no transitiva del resto del sistema. Y por otro lado, esta sustancia en Spinoza es la fusión de dos términos. El primero, natura naturans, que es la naturaleza creadora que produce la realidad, y la natura naturata, que es la relación causa-efecto de las cosas naturales o la naturaleza creada. Entendiendo de esta forma que es Dios, puede decirse que queda eliminado el primer prejuicio, que Dios sea corpóreo, un viejo con barbas. Segundo, el segundo prejuicio por refutar dice así: ya sé que hay muchos que creen poder demostrar que a la naturaleza de Dios pertenecen el entendimiento sumo y la voluntad libre, pues nada más perfecto dicen conocer, atribuible a Dios, que aquello que en nosotros es la mayor perfección. La eliminación de este segundo prejuicio del hombre sobre Dios viene en simetría de la anterior exposición. La sustancia que defiende Spinoza tampoco tiene entendimiento y libertad para hacer las cosas respecto a fines determinados que él apetece, como el ser humano lo entiende, ya que, al contrario, todo existe y sucede en virtud de su sola naturaleza y no forzado por ninguna situación externa. Es por ello por lo que para Spinoza el finalismo, es decir, tesis teológica metafísica que sostiene que todas las cosas de la naturaleza, al igual que los seres humanos, obran por alguna finalidad e inclusive el mismo Dios, es falso aplicado a la perfección de Dios, ya que si todo fin es algo que se apetece, y si se apetece aquello de lo que se carece, entonces si Dios obra por un fin, apetece necesariamente de lo que se carece. En otras palabras, el finalismo no es atribuible a Dios naturaleza, porque todo existe y sucede en él de forma necesaria, no contingente. Un tercer prejuicio por refutar, eliminar, dice así: así como los hombres llaman divina o celestial a toda ciencia superior a la inteligencia humana, así también encuentran la mano de Dios en todo fenómeno, cuya causa es generalmente ignorada. De aquí los que tratan de explicar los milagros por causas naturales y se esfuerzan por comprenderlas son acusados de ateísmo, como a Baruch, o al menos de negar la providencia de Dios.
Pero si, como se ha visto, el finalismo no es atribuible a Dios, porque todo existe y sucede en él de forma necesaria. Nada puede acontecer fuera de sus leyes naturales y por ello tampoco los milagros. Para Spinoza, los milagros son fenómenos que no pueden explicar todavía los hombres, pero que suceden dentro del orden natural. Si en el universo se produjera un fenómeno contrario a las leyes generales de la naturaleza, sería igualmente contrario al decreto divino. Estas leyes y estas reglas, aunque no las conozcamos, la naturaleza las obedece y por consiguiente no se aparta nunca de su curso inmutable. Un cuarto prejuicio por eliminar dice así: la afición o manía que la mayor parte de los hombres tiene a contar las cosas no como son, sino como las desea, se reconoce con más facilidad que en ninguna otra parte en estas narraciones sobre la creencia en la existencia de fantasmas y espectros. Otra creencia que, al igual que la de los milagros, no puede sostenerse por sí misma sin la supervisión racional. Spinoza rechaza dicha existencia porque, según él, no hay ningún tipo de evidencia empírica que lo asegure. Cuando dictaminamos que los espectros están constituidos por una sustancia muy tenue, rara y sutil, parece que habláramos de telarañas de aire o de vapores. Es decir, que son invisibles para mí. ¿Cómo decir qué es lo que no son, pero no ciertamente que sean? Un quinto y último prejuicio por eliminar definitivamente reza así: muchos suelen argumentar así: si todas las cosas se han seguido en virtud de la necesidad de la perfectísima naturaleza de Dios, ¿de dónde han surgido entonces tantas imperfecciones en la naturaleza? Pero como se ha visto, todo en la naturaleza no es más o menos perfecto como suele creerse, sino que simplemente todo está determinado a ser como es en virtud de su sola naturaleza. Por consiguiente, todo es perfecto en sí mismo, aunque dentro también lleve la imperfección como nosotros la entendemos. Y todo lo que pasa en el universo, como huracanes, terremotos o enfermedades, sucede de forma necesaria y no contingente. Ejemplo tácito de lo necesario y no contingente son los huracanes, los cuales son un mecanismo de defensa de la Tierra, la cual necesita enfriarse. En otras palabras, los huracanes se originan fundamentalmente por las altas temperaturas de la superficie del mar, que calienta las capas inferiores del aire y crea una inestabilidad que se traduce en una depresión o en una especie de borrasca. Las consecuencias o su peligrosidad radican en los elevados vientos y en el aumento considerable de las lluvias. Por consiguiente, oído, no significa que Dios está contento, feliz con el hombre por alguna razón si su orden natural le beneficia, y molesto, enfadado, en el caso contrario como comúnmente se cree. Finalmente, por un lado, los 5 principales prejuicios que el ser humano tiene sobre Dios han quedado eliminados bajo la supervisión racional de Baruch Spinoza. Por consiguiente, empieza a construirse las bases de una nueva ética práctica para el ser humano que le ayude a vivir de una forma más saludable, libre de miedos y supersticiones. Por otro lado, y a modo de reflexión, ya Genófanes, poeta y filósofo griego, en el siglo IV a.C. dijo: chatos y negros, así ven los etíopes a sus dioses.
de ojos azules y rubios, así ven a sus dioses los tracios. Pero si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos, manos como las personas, para dibujar, para pintar, para crear una obra de arte, entonces los caballos pintarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a los bueyes, y a partir de sus figuras crearían la forma de sus cuerpos divinos según su propia imagen, cada uno según la suya. Escríbenos para saber tu opinión sobre la temática y si te gustó, please suscríbete. Además, comparte con tus amigos y familiares. Recuerda que estamos en los maniáticos del por qué y del para qué. Un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. Y en este caso eliminando, desarticulando los prejuicios y atributos que el hombre le confiere a Dios. Bye bye.